Om Namah Shivaya, buenos días. Comenzamos leyendo Ramana Maharshi y la senda del conocimiento de sí mismo. Capítulo 5. La negativa al regreso, parte 1. Cuando el joven Venkataraman abandonó su hogar, fue este hecho una gran sorpresa para su familia. A pesar del cambio en su estilo de vida y a pesar del destino de la familia, nadie hubiese podido preverlo. Sin pérdida de tiempo, iniciaron investigaciones. Su madre, que pasaba una temporada con unos parientes en Manamadura, quedó más apenada que nadie. Imploró a sus cuñados, Sublier y Nelia Pierre, que fueran en su busca hasta que dieran con él. Corrió el rumor de que se había unido a un grupo teatral que representaba dramas religiosos tradicionales en Trivandrum. Nelia Pierre se trasladó sin pérdida de tiempo a esta localidad e hizo averiguaciones entre las varias compañías teatrales, pero claro está, sin el menor resultado positivo. Pero Alagammal no se daba por vencida e insistió en ir una segunda vez, rogando que se la llevaran con ellos. En Trivandrum vio a un joven de la edad de Venkataraman y de parecida constitución física que le volvió la espalda y se alejó de ella. Convencida de que se trataba de su Venkataraman y que él la rehuía, regresó profundamente apenada a casa. Subier, el tío en cuya casa Venkataraman había vivido en Madura, murió en agosto de 1898. Nelia Pierre fue para asistir a los funerales y fue allí donde obtuvieron por vez primera noticias de Venkataraman. Un joven que asistía igualmente a la ceremonia les contó que durante una reciente visita a un mat, templo privado en Madura, había oído hablar a un Annamalai Tambiran con gran reverencia de un joven Swami en Tirumbannamalai. Al saber que el Swami procedía de Tiruchussi, pidió más detalles y se enteró entonces de que se llamaba Venkataraman. Debe ser nuestro Venkataraman y ahora es un Swami venerado, concluyó. Nelia Pierre era un abogado de segundo grado que ejercía en Manamadura. Al enterarse de la noticia, se dirigió en compañía de un amigo a Tiruvanamalai. Dieron con el Swami, pero éste se había instalado ya en el jardín y su propietario, Venkatarama Naiker, les negó la entrada. Ha hecho el Mouni, voto de silencio. ¿Para qué molestarle? Incluso cuando revelaron que eran familiares, lo único que les consintió fue que le mandaran una nota. Nelia Pierre escribió en un pedazo de papel que llevaba encima: Nelia Pierre, abogado de Manamadura, desea verte. El Swami mostraba ya aquella aguda percepción por los asuntos mundanos, junto con un completo desinterés por los mismos que le habían de caracterizar más tarde y sorprender a tantos devotos. Observó que el papel en el que había sido escrita la nota llevaba el membrete del departamento de registros y que en el reverso su hermano mayor había escrito a mano asuntos relacionados con un caso oficial, de lo que dedujo que su hermano mayor, Nagaswami, trabajaba ahora como empleado en el departamento de registros. Años más tarde solía siempre examinar la dirección y el estampillado de un sobre antes de abrirlo. Dio permiso para que entraran sus visitantes, pero cuando entraron se mantuvo silencioso sin la menor huella de aquel interés que había revelado al leer la nota. Cualquier signo de interés solo hubiese estimulado la vana esperanza de su regreso al hogar. Nelia Pierre quedó profundamente impresionado al verle en aquel estado. Un Swami, sí, pero en un estado físico deplorable, sucio, el pelo y las uñas muy largas. En la creencia de que era Mouni, se dirigió a él en lugar de hacerlo a Palaniswami o Naiker, diciendo
que representaba un gran placer para él que un miembro de su familia hubiese alcanzado un estado tan elevado, pero que los consuelos terrenales no deben ser ignorados. Los familiares del Swami deseaban tenerle cerca de ellos. No ejercerían ninguna presión sobre él para que renunciara a su juramento o estilo de vida. Permitirían que continuara Mouni, silencioso y una asceta, pero en Manamadura, cerca de donde vivía Neliapierre. Cerca de allí había un santuario de un gran santo y podía instalarse allí sin ser molestado por nadie. Su tío habló con toda su elocuencia, pero en este caso sin el menor éxito. El Swami continuaba sentado inmóvil sin dar la menor señal de haber oído aquellas palabras. A Neliapierre no le quedó otro remedio que aceptar su fracaso. Le escribió a Alagammal la buena noticia de haber encontrado a su hijo y la triste noticia de que había cambiado muy profundamente y que no estaba dispuesto a regresar a casa. Después de una estancia de 5 días en Tiruvannamalai, regresó a Manamadura. Poco después el Swami abandonaba el jardín y se dirigía a un pequeño templo en Arunagirinathar, al oeste del estanque de Ayarkulam. Siempre adverso a tener que depender de otros, decidió salir cada día a implorar su comida en vez de permitir que Palaniswami cuidara de ello. Tú sigue en una dirección para pedir tu comida, yo seguiré por la otra, le suplicó. No podemos continuar viviendo juntos. Para Palaniswami fue este un golpe terrible. La devoción al Swami era su estilo de veneración. Se marchó, tal como se le ordenaba, pero al anochecer regresaba de nuevo al templo de Arunagirinathar. ¿Acaso podía él vivir sin su Swami? Y éste le dio permiso para continuar a su lado. El Swami continuaba en su mutismo. Se presentaba a la puerta de una casa y palmoteaba con las manos, y si le daban algo de comer, lo recogía en las manos y lo ingería de pie en la calle. Aun cuando le invitaran, jamás entraba en una casa. Cada día recorría una calle diferente y jamás pedía por 2 veces en una misma casa. Más tarde contó que había implorado comida en casi todas las calles de Tiruvannamalai. Después de un mes en el templo de Arunagirinathar, se instaló en una de las torres del gran templo y el jardín de Alari. Era seguido ya por cierto número de devotos allí donde fuera. Permaneció allí solamente una semana y luego se dirigió a Pava Sakunru, una de las estribaciones orientales de Arunachala. Se sentaba en el templo como lo había hecho meses atrás, sumergido en samadhi, felicidad del yo, y solo abandonaba el lugar para implorar algo de comer cuando Palaniswami estaba ausente. Ocurría a veces que los sacerdotes del templo le encerraban después de haber ofrecido su puya, sin molestarse en averiguar si quedaba alguien en el templo. Fue allí en donde Alagammal encontró a su hijo. Después de recibir las noticias de Neliapierre, esperó hasta que durante las fiestas de Navidad su hijo mayor, Nagaswami, pudiera acompañarla a Tiruvannamalai. Al instante reconoció a su hijo, a pesar de su deplorable estado físico y su larga cabellera. Con todo el amor de madre lamentó su estado y le suplicó volviera con ella a casa, pero él siguió inmóvil, sin responder, sin dar a entender que había oído las palabras de su madre. La madre regresó un día tras otro, ofreciéndole manjares muy sabrosos, pero siempre sin el menor efecto. Cierto día, atormentada por su evidente falta de interés y afecto hacia ella, estalló en lágrimas. Pero tampoco reaccionó. No quería en modo alguno revelar sus sentimientos y darle falsas esperanzas, y por este motivo se puso en pie y se alejó.
Al día siguiente se ganó la simpatía de los devotos que habían congregado en aquel lugar, hablándoles de su dolor y rogándoles intervinieran en su favor. Uno de ellos, Pachai-yapa Pillai, le dijo al Swami: «Tu madre llora y ruega por ti. ¿Por qué no le das al menos una respuesta?» Tanto sí es sí como no. Debes contestar a sus súplicas. Swami no tiene necesidad de romper su juramento de silencio. Aquí tienes papel y lápiz. Swami, puedes escribir aquí lo que tengas que decir. Tomó el papel y el lápiz y en un lenguaje del todo impersonal escribió: «El ordenador controla el destino de las almas de acuerdo con su prarabdha karma, el destino que ha de ser estructurado en esta vida resultante de las acciones en las vidas pasadas. Lo que está destinado a no ser, no será, a pesar de todo lo que nosotros podamos hacer. Será lo que haya de ser, aun cuando tratemos de impedirlo. Esta es la verdad. El mejor curso, por consiguiente, es guardar silencio». Om Namah Shivaya.